Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. De regreso en la receta médica de la Z, ya son las 11:11, miércoles cardiourológico. Exactamente. Y estamos, señores, compartiendo con ustedes. Momento de presentar a nuestra invitada. Cierto. Pero antes de presentar a la doctora, yo quiero resaltar que este viernes la Sociedad Dominicana de Cardiología, y no solo la Sociedad Dominicana de Cardiología, sino que a nivel internacional hay una campaña que se llama Vístete de rojo por la salud cardiovascular de la mujer. Esto es una campaña iniciada por la Asociación Americana del Corazón hace muchos años, y el signo, como ustedes ven, porque estoy vestida de rojo, es justamente un vestidito rojo. Entonces eso significa que tenemos que crearle conciencia a la mujer de que así como también nosotros nos cuidamos nuestras mamas, ¿no?, del cáncer, pues también debemos de cuidar nuestra salud cardiovascular, porque de cada muerte, de cada 3 mujeres que fallecen, una es de muerte cardiovascular. Entonces este viernes todas las mujeres tenemos que vestirnos de rojo por nuestra salud cardiovascular. Bien, entonces, doctora Mónica, que se llama igual que yo, no sabía, Mónica Ileana Rosario, parece que Ileana es un nombre muy dulce. Bien, la doctora es cardióloga, graduada en la Universidad Central del Este, con mención magna cum laude. También se graduó de medicina interna en el Hospital Padre Villini, cardiología en CEDIMAT, con entrenamiento en el Hospital Montefiore de Estados Unidos en cardiopatías congénitas y en la Universidad Cardenal de Herrera de España. Buenos días, doctora. Buen día. Para nosotros todos aquí en cabina y para el país que la va a escuchar, es un placer tenerla, hablar aquí de un tema tan interesante como es las cardiopatías congénitas en el adulto, ¿no? Porque habitualmente pensamos que solamente es en niños, ¿no? ¿Qué significa congénito? Bueno, congénito traduce todo aquello que está presente al momento del nacimiento. Generalmente son defectos que se desarrollan en la vida embrionaria. Entonces, estos defectos se van desarrollando por mutaciones genéticas, por algunos factores de transcripción, son múltiples defectos y están siempre presentes al momento de nacer, sean diagnosticados en este momento o no. Sí. Generalmente se menciona, ¿no?, el cigarrillo y el alcohol como uno de los factores. ¿Qué tan influyente es esto en que una mujer embarazada que tome alcohol y fume pueda dar hijos con cardiopatías congénitas? Bueno, en las cardiopatías congénitas, más el alcohol que el mismo cigarrillo tiene una incidencia en lo que es las transcripciones genéticas. Obviamente hay factores más preponderantes en el desarrollo de... Cuando usted habla de transcripciones, o sea, para... bueno, que el público ya... Tiene que hablar para el público entienda. no sí, médico. exacto, sí. Es la forma en la que un gen que viene desde la madre o, bueno, en la formación de un bebé, hay genes que vienen de la madre y genes que vienen del padre. Entonces, eso prácticamente hay un sistema que se encarga de ir escribiendo eso y es lo que forma el ADN, cómo se va a desarrollar ese bebé. Y de ahí depende cómo se van formando los diferentes órganos. Un error en la forma en la que eso se escribe genéticamente para formar el bebé puede entonces desarrollar este tipo de cardiopatía. No solo la cardiopatía, sino un sinnúmero de enfermedades congénitas en todo el organismo. Pero cuando hablamos de cardiopatías congénitas, el alcohol sí tiene un efecto en cuanto a lo que es la transcripción de esta información que pasa de la madre al bebé, o sea, que le dice al cuerpo cómo se va a formar. Muy bien. Voy a dar un pasito para atrás. No es que yo sepa bailar. Doctora, no, pero se da para existen atrás. Diferentes tipos de tipos de defectos congénitos en lo que tiene que ver con la cardiopatía. Sí, definitivamente. ¿Y cuáles serían entonces? Hay una enorme lista, desde algunas cardiopatías que son leves, como huequitos, vamos a decir así, agujeros en el corazón, porque una pared no se formó adecuadamente. Hay otros defectos que son las válvulas, las puertas que permiten el flujo de sangre en el corazón desde un lado hacia el otro. Estas válvulas pueden nacer con defectos, ya sea que nazcan completamente cerradas o que nazcan muy limitadas al flujo o que falte una parte de la válvula.
Entonces, esto traduce insuficiencias en el corazón del bebé después de nacer. Hay una división clínica, ¿cómo es que se define esa? Hay una división clínica que va a depender del estado funcional. Okay. ¿Qué es eso? Acuérdense, doctora. El estado Que funcional hablamos para el pueblo no médico. es la capacidad que tiene, por ejemplo, al inicio los bebés de comer, de alimentarse, de succionar. Muchos de los defectos o de estos problemas que son muy complejos se diagnostican al inicio, en la infancia primaria, porque el niño tiene problemas para succionar, se cansa cuando está tomando el seno, por ejemplo, y la mamá tiene que detenerse, se pone sudoroso. Estos son los defectos que son bien complejos. En los niños es un poquito más difícil valorar la clase funcional, o sea, qué tanto puede hacer una persona sin que el corazón le transmita que está agotándose. En los adultos hay otras escalas ya mucho más estandarizadas. Por ejemplo, si el paciente presenta falta de aire o cansancio con esfuerzos leves, como por ejemplo vestirse, pararse de la cama, con esfuerzos moderados como caminar una esquina, 2 esquinas, o con esfuerzos ya mucho más severos, como por ejemplo hacer algún tipo de actividad física como ejercicio y demás. Entonces, en base a eso, uno cataloga la clase funcional. Esto es similar a otro tipo de cardiopatías o de enfermedades cardíacas, como los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por hipertensión o por infarto. Se valora igual la clase funcional. Doctora, y cuando hablamos de cardiopatía congénita del adulto, por ejemplo, ¿cómo yo le explico a un paciente adulto que una patología congénita, eso quiere decir que se diagnosticó o se diagnostica en la adultez? ¿Pasa desapercibido en la niñez o en el nacimiento? O sea, ¿por qué hablamos en ese término de patología congénita del adulto? Bien, no necesariamente tiene que ser diagnosticado en la adultez, sino son pacientes que evidentemente nacieron con el defecto porque lo formaron durante la vida embrionaria, o sea, durante el embarazo se formó. Algunos se diagnostican, como dije anteriormente, en la niñez, otro un poquito más tarde. Para clasificarlo en adultos, ya nos basamos en el término de la edad, de acuerdo a la OMS. Antes, esto es una especialidad nueva. Para ponernos un poquito en contexto, eso es poco conocido, hay pocos a nivel mundial, porque la mayoría de estos niños fallecían. En cardiopatía congénita. Exactamente. Entonces, como estos niños fallecían, generalmente no llegaban a la edad adulta, entonces eso como que nunca se estudió tanto. A medida que ya esos niños que se operaban después del nacimiento o que se les realizaba alguna intervención, comenzaron a crecer y a hacerse adultos y a combinar su problema del nacimiento con las enfermedades propias del adulto como hipertensión, colesterol alto y diabetes. Entonces se fue haciendo más énfasis en hacer guías y en ver cómo se iban a manejar estos pacientes. Algunos, como le dije, se diagnostican desde la niñez, otros se le hace diagnóstico incidencial porque fueron un día a un chequeo, le pidieron el eco y encontraron que ahí había un defecto, que tenían una comunicación entre las 2 aurículas o una comunicación entre los ventrículos. Las cardiopatías simples pueden pasar desapercibidas y diagnosticarse en la adultez. ¿Era o es la segunda causa de muerte en los niños en su primer año de nacido? Bueno, al momento vamos a decir quizás que era, porque ya se han desarrollado bastante técnicas de abordaje, excepto las cardiopatías muy complejas como el ventrículo único, en el que el bebito solamente tiene un ventrículo funcional, es decir, un lado de su corazón está cumpliendo con todo el rol de los 2 lados. Estos pacientes son muy complejos y si no se intervienen en los primeros días de vida, fallecen. No en todas las partes del mundo hay tratamiento quirúrgico para esto, porque realmente es una cardiopatía muy compleja. Pero ya para el resto, las intervenciones quirúrgicas están bastante, digamos, regadas por todo el mundo. O sea, países tan industrializados, vamos a decir, como los países de la Unión Europea o Estados Unidos, tienen mucho más manejo, obviamente, que países con un poquito menos de desarrollo. Pero países como el nuestro, se hacen intervenciones todos los días de pacientes con cardiopatías congénitas en todas las edades, desde el niño hasta adultos tan mayores como 60, 70 años. Sí.
En las cardiopatías se dividen, ¿no? Las congénitas en acianótica y cianótica. Cianóticas son aquellas en lo que el niño, el déficit de oxígeno es tan severo que se torna azul y que le imposibilita prácticamente sus funciones normales. Y acianótica cuando pasan desapercibidas y llegan a adulto. Aquí en Dominicana, yo como cardióloga veo con muchísima frecuencia, sobre todo mujeres, una cardiopatía congénita acianótica, que es el foramen oval permeable. ¿Qué tan frecuente es eso a nivel mundial? Porque aquí es muy frecuente. ¿Y qué podemos hacer? Porque desde que tú le dices a un paciente, tú tienes un hoyito ahí en el medio de las dos aurículas, pues ya eso le crea un problema. Ya no duerme. Y creen, sí, que tienen algo muy grande, pero ocurre que la mayoría de las veces tú se lo diagnosticas ya a mujeres que ya han tenido 4 o 5 hijos, o sea, han llevado una vida normal. Y por casualidad tú le mandas a hacer un eco y es ahí donde se evidencia. Exacto. Bueno, en primer lugar, ya las guías, que son las herramientas que nosotros tenemos para manejar este tipo de pacientes, ¿no? Han excluido algunas variantes anatómicas, es decir, formas que son un poquito diferentes a lo que se supone debe ser el corazón normal. Y dentro de eso está incluido el foramen oval. O sea, el foramen en sí no está incluido en los diagnósticos de cardiopatía congénita, sino una variante anatómica. Aún así, tiene sus implicaciones clínicas, por ejemplo, e indicaciones de cuándo uno cierra o no ese huequito, porque es un huequito que generalmente es pequeño, milímetros. Okay. Si no hay ninguna repercusión, si el paciente no ha tenido historiales de trombosis o ACV a repetición, ya más de un episodio, y es un foramen relativamente grande donde no se ha encontrado otra causa de trombosis, entonces se tiene indicación de cierre. Algunos pacientes se cierran ya más profilácticamente porque, como usted dice, desde que el paciente se le dice que tiene un huequito, no vuelve a dormir. O sea, eso es indiscutible. Usted le dice, usted nació con un hoyito, y volver a dormir igual se convierte en una meta que el paciente va a tratar de buscar. Sin embargo, es parte del rol de nosotros como médicos tratar de tranquilizar a estos pacientes. ¿Y qué rol juegan los antiagregantes en estos pacientes? Porque generalmente los pacientes te preguntan que si no se le va a dar nada. Y entonces ocurre que van donde otro médico, le indican su aspirina, su clopridogrel, cualquier antiagregante. ¿Es válido eso y tiene asidero científico dárselo? Bueno, base científica para antiagregar un foramen oval per se no hay. Si el foramen se cierra, como se le pone un dispositivo metálico, sí, en lo que ese dispositivo se endoteliza, se le puede poner la antiagregación al paciente. ¿Qué es eso de endotelizar? Es cuando ese dispositivo se pega de tu propio tejido y al final el tejido propio del corazón va a envolver. Ese aparatito es como una sombrillita, como un sándwichito, exacto, se pega y tapa el huequito. Okay. Entonces, luego el tejido propio de nuestro corazón va a absorber este nuevo dispositivo, esta sombrillita, este sándwichito que se colocó ahí. Entonces, mientras eso está ahí, hay un flujo mayor de plaquetas migrando hacia este sitio y se pueden crear trombitos por unión de muchas plaquetas. Entonces, en esa etapa es cuando ponemos antiagregantes plaquetarios como aspirina, clopidogrel. Pero si el defecto no se ha cerrado y el paciente no tiene, por ejemplo, criterios, como dije anteriormente, no hay que poner antiagregación. ¿Y eso se hace como, doctora? ¿Hay que llevar al paciente a cirugía cardíaca o se puede hacer por hemodinamia, cateterismo? Se hace por cateterismo. O sea, el cierre de foramen eso es muy importante. Se hace por cateterismo y se hace por cateterismo femoral. ¿Qué quiere decir eso? Que es a través de una arteria grande que tenemos que atraviesa el muslo, en la unión del muslo con el abdomen, ahí en la unión inguinal, ahí se realizan las punciones, porque las arterias de los brazos, por donde se hace otro tipo de cateterismo, son mucho más pequeñas. Entonces los dispositivos obviamente no caben por esta arteria, entonces hay que ponerlo por la arteria femoral, o sea, y por las venas. Generalmente esto es un cateterismo que se hace venoso. Okay. Se hace a través de la vena femoral,
que está aquí en la pierna. ¿Por qué se hace por la arteria? Porque a través de la arteria iríamos más cuando vamos a hacer procedimientos arteriales como a destapar, vamos a decir, las coronarias en pacientes con infarto. Se hace en este caso por la vena, porque la vena va hacia la aurícula derecha. Exacto. Que es donde se localiza el huequito entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces ahí se sube a través de la vena, desde el lado derecho, y se pone el dispositivo. ¿Se tienen datos, doctora, de cuántos niños nacen con estas malformaciones, si podríamos llamarle así, para desarrollar esta patología cardiológica? En el mundo, aproximadamente un 6% de toda la población tiene enfermedad congénita cardíaca. De esos, entre un 2-3% ya están todos en edad adulta. Actualmente no hay registro en todos los países, estamos haciendo un registro, digamos, nacional, y se están creando algunas iniciativas para unir los registros de los diferentes países, sobre todo Latinoamérica, donde no hay mucha estadística. Okay. En uno de los centros donde laboro tenemos un registro local con más de 500 pacientes adultos que han sido intervenidos algunos y otros que no se han intervenido porque ya llegaron muy avanzados y no se pudieron intervenir. Usted habla acerca del tratamiento, el manejo que se le da. Es en representación de gastos. Es muy costoso. Una familia que tenga un hijo o una persona que tenga una cardiopatía congénita, ¿qué representa en términos económicos? Un gasto. ¿Alto o bajo? Sí. Bueno, los procedimientos varían muchísimo dependiendo del tipo de patología, obviamente. Sí, claro. Una patología leve, como una comunicación entre las dos aurículas o entre los dos ventrículos, es un procedimiento de mucho menor escala. Generalmente se trata todo en un solo procedimiento, o sea, en una sola cirugía. No hay que hacerle 2-3 cirugías como otros pacientes, que hay que hacerle varias cirugías para corregir lo mejor posible. Entonces, una cirugía cardíaca en promedio anda 600-700 mil pesos dominicanos. Como poco. ¿Y el seguro qué dice en ese sentido? Bueno, el ¿Responde seguro... algo? ¿O los seguros? Los seguros son un dolor de cabeza. Tenemos mucho tema con los seguros. El plan básico prácticamente de todos los seguros debe cubrir este tipo de enfermedades. Pero después que la gente se hace adulta, que es donde comienza el problema. Sí. Por ejemplo, a los 18 años ya tú sales del seguro de tus padres. Te quedas desprovisto. Todo el tiempo estuviste en un seguro X, en el que tenía tu mamá y tu papá. Cuando ya te toca sacar tu seguro propio, vas a ese mismo seguro. Ajá. Y entonces te ponen enfermedad preexistente y ya luego no te quieren cubrir algo que ellos saben que tú tienes desde la niñez y que tú no cambiaste de aseguradora. De verdad que es un dolor de cabeza. Oh, entonces ellos lo etiquetan. Sí. En los Sí, seguros, entonces cuando- ahí ya eso se convierte en un tema de que casi hay que hacer un pleito legal, familiar, con los seguros. Entonces, muchas veces, obviamente, conviene más que estos pacientes se intervengan en la niñez. Claro, Bien. sí. Es lo recomendable. Es lo Vámonos recomendable. a una pausa. Al regreso vamos a conversar un poco con el público que tiene también sus inquietudes sobre este interesante tema. Llévatelo.